la observación e oclusión, ya estamos capaces para poder sacar un diagnóstico presuntivo. Realizada la afiliación, el interrogatorio y la exploración clínica, se debe elaborar un listado de todas las alteraciones que presenta el paciente, tomando como referencia la oclusión en primer lugar. Indicar la relación antero-posterior, la transversal, la vertical, y posteriormente las diferentes anomalías dentarias y lo que encontraron en la primera hoja que realmente nos vaya a interesar. Como sabrán ustedes, el diagnóstico ortodóntico constituye la síntesis de lo que tiene el paciente con las descripciones puntuales que sugiere un tipo preciso de acción terapéutica. Hasta aquí vamos bien. ¿Se entendió que hay que poner el diagnóstico presuntivo? Sí, doctor. Doctor, ¿podría volver a repetir, por favor? Una vez que han llegado hasta acá ya hacemos el diagnóstico presuntivo. Una vez que han hecho la observación de las arcadas en oclusión, hacemos el diagnóstico presuntivo. Por ejemplo, empezamos diciendo paciente de 12 años de edad, sexo masculino, presenta las siguientes características: clase molar, clase 2, clase canina 2, clase incisiva 2, desviación de la línea media superior derecha 2 milímetros a la derecha, mordida cruzada de la pieza, qué sé yo, de la pieza 14 con la 44, ¿qué más? Presenta un overbite de sobreoclusión más 5 milímetros. Después de eso ponemos, también tiene la presencia de hábito de interposición lingual, interposición labial, tiene vestíbulo-versión de la 11-21, de la 12 y de la 22 también, de las 4 pies presenta vestíbulo-versión, los inferiores, los incisivos central laterales están ligeramente extruidos, así. De esa manera vamos colocando. Ese es nuestro diagnóstico presuntivo. ¿Se entendió ahora o nada? Ahora sí, doctor, más claro que ahora. No puede estar. Céspedes. Una vez que hemos llegado acá, recién procedemos a hacer los exámenes complementarios. Hemos dicho, como indica su nombre, son solamente complementarios. Lo que más nos interesa, lo que realmente nos preocupa más es hacer el examen clínico, ese es el que más nos determina. Pero de alguna manera más hacemos estos exámenes complementarios para poder despejar cualquier duda que tengamos. Y para hacer estos exámenes complementarios hay diferentes exámenes ahí. Nosotros vamos a indicar las fotografías en primera instancia. ¿Cuántas fotografías son? 7 fotografías. 3 fotografías extraorales y 5 fotografías intraorales. En su trabajo con la historia clínica tienen que ir estas 7 fotografías para que yo me entere qué tiene el paciente, porque si no me mandan las fotografías, difícilmente yo voy a saber qué es lo que tiene el paciente. Cualquier cosa pueden poner en las historias, en cambio tengo que tener una referencia de las fotografías para que de esa manera yo también haga mi diagnóstico y vaya constatando lo que han puesto ustedes es verdad o es mentira. ¿Cuáles son las fotografías extraorales que deben enviarme? Son 3 fotografías, una fotografía de frente, como están viendo acá, una fotografía de frente, esta. El paciente esté mirando al horizonte, el plano de Frankfurt esté paralelo al piso. O una fotografía de perfil, para que yo vea la relación bilabial, el plano de la estética, el perfil del paciente. Acá lo que me preguntaba Céspedes,
Aquí puede hacer las diferentes mediciones que usted quiere también, tomando como referencia acá, por este sector está el último plano para los 5/5. Eso mide de acá, acá mide. Puede hacer en la fotografía, puede hacer también directamente en el paciente. Posteriormente les decía, me toman una fotografía de perfil, para que en esta de perfil yo vaya viendo la línea de la estética, vaya viendo el perfil de la arcada, perdón, el perfil de la facies, qué tipo de perfil presenta. Incluso me olvidé, hay una medición que se hace, se toma el ángulo, que se denomina la convergencia facial. Se toma como referencia el ángulo externo del ojo y el ángulo, la comisura labial acá. Se traza por acá una línea en el lado derecho, otra línea en el lado izquierdo. Y como verán, se forma un ángulo, una especie de B. Ese ángulo hay que medirlo. Dependiendo de la medida que se obtenga, se puede determinar también la facies, se puede corroborar la facies, qué tipo de facies es. Lo normal es que la angulación esa de la convergencia facial nos dé 45 grados, más menos 5. O sea, cuando decimos más menos 5, si nos da entre 40 y 50, estamos frente a un normo facial. Si nos da más de 50, 51, 52, 53, 55, quiere decir que el ángulo está más abierto, por lo tanto estamos frente a un braquifacial. Si por el contrario el ángulo se cierra, el ángulo se reduce, menos de 40, hablaremos de 35, 36, 37, 38, 39, quiere decir que estamos frente a un paciente dólico facial. Esa es la convergencia facial que también podemos tomar en las fotografías y también directamente en la facies del paciente. ¿Se entendió? Luego pedimos la fotografía. Doctor, ¿y esto es lo que nos acaba de explicar? ¿Eso tenemos que anotarlo igual en la historia clínica o solamente es para corroborarlo? Para corroborar ahora, si quieren lo anotan también. Para corroborar sirve, si hay dudas, si es dólico, braquio o qué, puede eso también de alguna manera ayudarnos, orientarnos en el diagnóstico. Luego tenemos la fotografía de frente sonriendo. Como verán, estas tres fotografías siempre deben venir. En la fotografía de frente sonriendo, ¿para qué nos sirve? Para ver la relación del labio superior hasta dónde se eleva. Hemos dicho que lo normal debe elevarse el labio superior hasta las 3/4 partes de la cara vestibular de los incisivos superiores o 2 milímetros por encima del cuello. Como verán, esta señorita está sonriendo 2 milímetros por encima del cuello, de tal manera que estamos dentro de la relación normal. Estas tres fotografías son importantes que me tienen que enviar, y de preferencia que sean lo más grandes posible. Se dice que debe ser 1:1, es decir, casi 1, el tamaño de la visión debe ser igual a la cabeza del paciente. Disculpar, la medicación no había tomado, estoy tomando. Posteriormente tenemos las fotografías intraorales. En estas fotografías intraorales, hemos dicho, son 5 fotografías. Una de la oclusión de frente, otra viendo la parte lateral, que se ve el molar, que se ve el canino y los incisivos, y otras de la arcada superior viendo por sus caras oclusales y de la arcada inferior viendo por sus caras oclusales. ¿Qué vamos a ver acá? ¿Qué se aprecia? La línea media. ¿Qué más se aprecia? La sobremordida, el sector anterior, en otras palabras, el overbite. ¿Qué más se aprecia? El estado de las piezas dentarias. ¿Qué más se aprecia? El plano oclusal,
relacionando la parte anterior con la parte posterior. En estas laterales, ¿qué vamos a apreciar? La relación molar, la relación canina, ¿qué más? El plano posterior y la relación del plano posterior con el plano anterior, cómo están esas piezas, el grado de alteración que tiene el esmalte o no tiene, las partes blandas también. Todo eso analizamos en estas laterales. Y en esta otra, ¿qué vamos a analizar? Primeramente analizamos la forma de la arcada superior, analizamos las malposiciones y las maldirecciones, rotaciones, versiones, gresiones, todo eso analizamos. Lo propio en el inferior. Para eso nos sirven estas 5 fotografías intraorales. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No se olviden que yo les estoy dando margen para que me pregunten, porque a partir del día viernes el que va a preguntar soy yo. Dígame. Ya me he hecho olvidar lo que iba a preguntar, doctor. Doctor, en total serían 8 fotografías, no 7. 8, sí. 5 intraorales y 3 extraorales. Correcto, 8. Dije 7, perdón, 8 son. Después pasamos a la radiografía panorámica. Ahí tenemos la radiografía panorámica, que es otro elemento complementario. Acá en la radiografía panorámica ya saben ustedes qué tenemos que ver. Primero es la parte del hueso maxilar, después la parte de las articulaciones, después la parte mandibular. Y después entramos a la parte dentaria. En la dentaria, ¿qué vamos a ver? El tamaño de las raíces. Vamos a ver el grado de reabsorción que tiene. Esos procesos alveolares, si están reabsorbidos o no. Puede ser generalizada o puede ser de forma localizada o puede ser de forma sectorial, indistintamente. ¿Qué más vamos a ver? Si presenta dilaceraciones, si presenta anquilosis, si existe la presencia de dientes ectópicos, cómo están esos terceros molares, cómo están los tratamientos de conducto que tiene, cómo están esas caries, si son profundas, si son superficiales. Como verán, todo eso vamos a ver. Otra cosa que se ve son si hay agenesias, si hay supernumerarios. Entonces, todo eso vamos a ir viendo. También hay que hacer la relación de la cronología del paciente con la radiografía. Si hay esa cronología o no lo está viendo. Si el paciente tiene 10 años, vamos a ver la cronología. Si el paciente tiene 20, 30, ya no se verá la cronología. Lo que les llama la atención en la radiografía, alguna mancha, alguna dilaceración, alguna anquilosis, pues tienen que confirmar con una radiografía periapical para de esa manera descartar. En las radiografías no siempre, en las panorámicas no siempre se ven las raíces bien, puede haber algo de duda sobre enanismo, algo, pedimos una periapical para confirmar si es evidentemente ese enanismo o no. Si estamos frente a un canino, por ejemplo, que está ectópico ahí, podemos pedir también una oclusal para determinar si está por palatino o por vestibular, para de esa manera poder realizar ya la intervención quirúrgica y hacer la ventanita correspondiente para posteriormente colocar un botón y ayudar en la erupción al lugar que le corresponde. Frente a cualquier duda acá, tomamos la periapical. Queremos ver un diente ectópico canino, especialmente canino lateral o cualquiera, pedimos una oclusal y de esa manera estamos determinando. ¿Alguna duda al respecto? En su informe que hagan ustedes también, en la casilla de panorámica de radiografía, no hay mucho espacio, pero ustedes pueden añadir nomás. Tiene que haber qué es lo que están percibiendo ustedes, qué están viendo en esa radiografía panorámica. Como podrá no haber nada, como podrá haber algo, entonces
tiene que haber, esta radiografía también tiene que estar en su exposición, para que de esa manera nosotros podamos apreciar. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Si en la radiografía... Doctor, la oclusal y la perimetral, ¿tenemos dudas con la panorámica es solamente o sí tenemos que sacar a nuestro paciente? En todos los pacientes que vayan presentando ustedes, todos tienen que tener su panorámica. Todos. Salvo que el niño tenga menos de 5 años, no le sacamos de 5, de 7 años. Pero si es más de aquello, ya pedimos panorámica. Si cuando están haciendo el análisis ustedes encuentran alguna cosa rara y tienen la duda, por ejemplo, existe una raíz torcida, una dilaceración, entonces ustedes para confirmar eso piden una periapical. Y esa periapical más tienen que proyectarle en su conferencia, en su defensa. Porque nosotros si no les vamos a pedir ¿y dónde está la periapical? ¿Por qué no han tomado? Si hay necesidad de hacer la oclusal también se la hace, pero de preferencia la periapical. La oclusal ya cuando tengamos que hacer el tratamiento pediremos. Pero hay que pedir la panorámica como norma y frente a cualquier duda la periapical. ¿Sí? ¿Alguna cosa más? Doctor, si observáramos en la panorámica cómo es tratamiento de conductos, obturaciones, ¿esa también la describimos en la historia clínica? La describe si está bien hecha, está mal hecha, nada más. ¿Qué es lo que pasa? A ver, muchas veces cuando se hace tratamiento de conducto, ¿qué es lo que puede pasar? Que puede estar sobreobturado, puede estar subobturado. Y cuando hacemos mover los dientes, ese proceso se reactiva. Puede haber una mancha negra de un proceso infeccioso a nivel del ápice, que permanece ahí dormido. Pero cuando nosotros vamos a hacer la fuerza correspondiente, un pequeño movimiento se puede reactivar, especialmente en las piezas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que la paciente no nos diga, usted me ha hecho, no me molestaba antes, usted me ha puesto los brackets y ahora se me ha hinchado, se me ha hecho un absceso. Entonces, para evitar todo eso, tenemos que ver y derivamos o le recomendamos al paciente y le decimos, mira, tienes un tratamiento de conductos que no está bien hecho, valdría la pena que te hagas hacer de nuevo. O de lo contrario, puede ser que con el tratamiento de ortodoncia se reactive y tengas molestia. De esa manera están salvando toda responsabilidad. De lo contrario, si no le dicen nada, ¿qué va a pasar? Al paciente le ponen los brackets, se reactiva y el paciente va a venir. Cuando no tenía brackets no me dolía, usted me ha puesto y me ha arruinado mi diente. Entonces, de esa manera nosotros estamos cubriéndonos las espaldas. Ahora sí me entiende. Sí, doctor, gracias. Si está habiendo una mala obturación, también es necesario que la obturen bien. Si alrededor de la obturación ha hecho caries, también es necesario hacerla obturar. ¿Por qué? Por la fuerza que vamos a hacer puede desportillarse, puede desprenderse la corona. Por lo tanto, tenemos que tener una cosa bien sólida para que podamos apoyar. Y con brackets no se puede hacer ya obturación. Se puede, pero es más complicado. Algunas veces algunos colegas piden que se desprenda el bracket porque no le dejan obturar, entonces ya se hace más complicado, de tal manera que si nosotros antes del tratamiento hacemos corregir todo, pues estamos solucionando el problema. ¿Alguna otra cosa más? Doctor, como tratamiento, digamos, tendríamos que hacer lo que es reducción del arco y lo que tendría que venir sería una extracción de un premolar, hablando, ¿no? Y el premolar, la porción apical. No estamos hablando de tratamiento, pero estamos en exámenes complementarios. Sí, doctor, voy a llegar a eso, sino para explicarle, para llegar al examen complementario, hablando de la radiografía panorámica. Ya digamos que el premolar está, la porción apical tiene contacto con el seno maxilar
Ya, eso tendríamos que sacar una radiografía periapical para... No, si tú te fijas en todas las radiografías, mira acá, da la impresión que estuvieran incluso las tres raíces dentro. Y eso no es así. Lo que pasa es que en la panorámica tenemos una imagen horizontal nada más. Pero el seno puede estar por delante, puede estar por detrás, no hay problema, no hay inconveniente. Para poder determinar si está ahí tendrías que pedir una tomografía y de esa manera se determina dónde está. No nos complicaremos la vida, por favor. Ahí bien, doctor, está bien. Entonces, esa nomás era mi duda. Porque Sí. si decía, si vemos algo, tenemos que corroborar con el tema de una radiografía periapical. Pero si Sí, usted pero dice mira, que no... mira en esta imagen acá, ¿qué ves? Te da la impresión que acá el segundo premolar está levantando el piso del seno. Acá estas tres están dentro, estas otras tres están dentro. Pero eso puede ser real como no puede ser, no hay problema. No hay mucha importancia de eso. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Estoy tratando de aliviarles lo más que se pueda el trabajo, porque como dice Céspedes, yo le puedo decir, sí, pedite una tomografía más. Entonces le va a subir de costo, el trabajo se va a prolongar más, por lo tanto, iremos nomás así. Y si en la defensa vemos que hay necesidad de pedir algo, pues pediremos. ¿Está bien? Pero primero vamos con lo básico a la defensa. Si no, se les va a disparar en los precios y demás. Una tomografía debe estar unos 200 o 300 bolivianos. O se puede nomás pagar el grupo 1. No, doctor, está bien así. No. Buena idea me está dando, ¿ah? En la defensa le voy a solicitar tomografía. ¿No hay más preguntas, jóvenes? A ver, ¿dónde están mis internos? ¿Qué más se puede ver en la panorámica? ¿Qué más nos interesa en ortodoncia, mis internos? No quiero nombrarles, sino quiero que voluntariamente me respondan. ¿Están en los internos o ya se han ido? Estamos, doctor. A ver, Colque, ¿qué más puede observar en la panorámica? También, doctor, sería la posición del conte. No le escucho. ¿Me escucha? Ahora sí. Hola. Ahora Ya. sí la escucho. Ya. Doctor, como le decía, también podría ser la relación del cóndilo con la cavidad. Hay casos, por ejemplo, en los cuales están anquilosados, ¿no? O puede darse también otra situación que puede afectar en todo caso al tratamiento ortodóntico. Perfecto. A ver, Vela, ¿qué más se puede ver en la radiografía? Bueno, la altura de las crestas alveolares también sería, doctor, importante considerar porque en algunos puntos los movimientos pueden ser bastante grandes y tiende a haber ciertas de absorción con los movimientos, con las agresiones, doctor. Y en la radiografía panorámica en un molar con corona. Llave. ¿Qué más podemos ver, llave? Podemos ver, doctor, las fosas nasales. ¿Qué tienen las fosas nasales? Que al momento de hacer una
Por ejemplo, un movimiento en los dientes con el tratamiento ortodóntico podemos llegar a perforarlas. ¿Las fosas nasales? No. Kentasi. Doctor, ¿Qué más podemos ver? doctor, se puede ver la reabsorción ósea que puede haber en los dientes. O sea, ya ha dicho su compañero. También podemos ver, hay algunos pacientes que no presentan dolores, no presentan dolor en algunos dientes, pero se llega a ver con la radiografía fracturas a nivel de la raíz. Otras radiografías que vamos a ir solicitando dependiendo del caso son las radiografías, la cefálica lateral y la póstero anterior o frontal. Pero estas ya vamos a ver analizando el caso. A ver, Mamani Chungara. ¿Está presente Mamani Chungara? Sí, doctor. ¿Cuándo pediremos una cefálica lateral para ver qué? Doctor, puede ser, doctor, en el caso de que una radiografía no nos vaya a salir bien, porque hay ocasiones donde uno se saca la panorámica, pero la panorámica, como usted mismo decía, no es que va a sacar una radiografía exacta, sino se pide en ese caso, digamos, donde la radiografía en el conocimiento de uno sabe que está un poco mal y para corroborar algún tipo de tratamiento se puede pedir para ser más específico. Maldonado Coronado. Doctor, también una cefálica lateral se puede evaluar, ¿no? También no. A ver, por favor, escuche. Perdón. ¿Cuándo se pide una cefálica lateral? ¿Qué cosa va a ir a ver? Porque lo que me ha dicho el compañero no está bien. Es para evaluar anomalías de desarrollo de las estructuras óseas. ¿De quién es ese micrófono, por favor? ¿En qué casos? Perdón, doctor, puede ser en casos de alteración de tipo mandibular, doctor, en la articulación. No, ya estoy con su compañera, por favor, a su compañera déjele nomás que hable. Gamón. Sí, doctor. La misma pregunta. Para saber la relación del bueno, si en el ¿qué se llama? Si en la historia clínica presenta alguna anomalía en la articulación para poder ver la relación de la ATM, doctor. ¿Usted en una cefálica lateral va a ver la ATM? Primera vez que me estoy enterando de eso. Primera vez que escucho que la cefálica lateral sirve para ver la ATM. Lo siento, doctor, equivocada.
Asaf. Doctor, una cefálica lateral sacaríamos para un diagnóstico exacto, doctor. A ver, por ejemplo, si la mandíbula está en sentido antero-posterior o viceversa, si la mandíbula es más pequeña en sentido antero-posterior, doctor. Para eso... ¿Qué ángulo iría a ver usted? ¿Qué ángulo iría a ver usted en la cefálica lateral para ver si la mandíbula está en su posición correcta? ¿Y cuál es el valor normal? ¿Alguna pregunta, jóvenes? La cefálica lateral vamos a pedir cuando queremos con exactitud saber dónde está la alteración, para saber la posición correcta de los maxilares, para saber la posición correcta de los dientes, pero solamente tomando como referencia en sentido antero-posterior, porque la cefálica lateral también no nos da una imagen tridimensional, solamente nos va a dar una visión en sentido horizontal y puede ser algo en sentido vertical más, pero de preferencia más es en sentido antero-posterior, esa relación. Con esta podemos determinar exactamente si la alteración es alteración ósea o si es alteración dentaria. Para eso pedimos. En una clase 2, por ejemplo, 2 primera división, queremos saber si es solamente esquelética o es dentaria, entonces para confirmar eso pedimos y de esa manera vamos a tener todo el resultado correspondiente en la cefálica lateral. En cambio, en la póstero anterior o frontal, ¿en qué casos vamos a solicitar? En aquellos casos donde hay asimetría, donde hay mordidas cruzadas, donde hay atresias, donde hay diastolias, para determinar qué, para determinar ese grado de ensanchamiento o ese grado de estrechez. Esta radiografía más la tomamos para ver alteraciones en sentido transversal y en sentido vertical. Como se hace la cefálica lateral, de la misma manera en la póstero anterior o frontal también se hace la cefalometría. De esa manera tenemos estos exámenes complementarios para tener un diagnóstico completamente certero. No quiere decir, por ejemplo, que en cualquiera de las dos, especialmente refiriéndonos a la cefálica lateral, veamos una alteración a nivel esquelético que la vamos a solucionar. No, nosotros solamente vamos a solucionar problemas dentarios, no esqueléticos. Por lo tanto, si vemos algún problema a nivel esquelético, podemos de alguna manera disimular o hacer o pensar en un tratamiento mixto, es decir, primero la ortodoncia, después la cirugía y terminamos con la ortodoncia. Para eso nos sirve en realidad para valorar exactamente el diagnóstico. Doctor. Los exámenes complementarios. Adelante, por favor. Doctor, disculpe, en la panorámica también se puede ver la relación del nervio dentario con las raíces de las piezas dentarias, ¿no? Para ver qué cercanía tiene. Y si hay se puede ver también, especialmente los cirujanos hacen esa valoración tomando como referencia ese nervio dentario. Muchas veces el ápice del tercer molar está casi en contacto. Y cuando algunas veces ven eso, los cirujanos no quieren hacer extracción. Tienen el miedo, el riesgo de que puedan, al tiempo de hacer la extracción, puedan lastimar el nervio dentario y de esa manera el paciente se quede con falta de sensibilidad en el lado derecho o en el lado izquierdo, en el lado donde está la pieza dentaria. Y en relación a la ortodoncia, ¿también habría algún peligro al momento de mover las piezas? Sí, ¿no? ¿Perdón? En relación a ortodoncia, también podría existir un grado de peligro, se podría decir, al momento de hacer el movimiento de las piezas, ¿no? Con la ortodoncia. No mucho, porque donde más cercano está es con el tercer molar. Después ya con nosotros está bastante alejadito nomás, no hay problema de eso. Y en el caso, digamos, que estuviera cerca del nervio dentario, ¿qué otra radiografía o examen complementario se puede realizar para ver desde otro punto
O sea, una tomografía. Una tomografía tendrías que pedir. Ah, ya. Una tomografía tendrías que pedir. Ya, gracias, doctor. Doctor, en la radiografía cefálica lateral, ¿qué ángulo se requiere? Me quedé con la duda. ¿Qué ángulo se requiere? ¿Quién es usted? ¿De qué grupo es? De la... Pero hemos avanzado ya, señorita, cefalometría. Hemos dicho que para ver la posición correcta de la mandíbula se debe tomar como referencia el ángulo SNB, cuyo valor normal es 80 grados. Y para el maxilar superior hemos dicho que es el ángulo SNA. De la intersección de estos dos planos resulta un ángulo que es el ángulo SNA para el superior, cuyo valor normal es 82 grados. Y en el inferior el SNB, cuyo valor normal es 80 grados. Entonces, si ese ángulo está más abierto o más cerrado, se habla, pues, por ejemplo, si el ángulo nos va a dar en el superior, nos da 84, 85, 86, quiere decir que estamos frente a un prognatismo superior. Y si por el contrario nos va a dar, diciendo de otra manera, que estamos frente a una clase esquelética 2. O de lo contrario, si el ángulo, por ejemplo, en vez de darnos 82, nos da 78, quiere decir que estamos frente a un retrognatismo superior. Con eso estamos diciendo que en sentido antero-posterior el maxilar superior no ha crecido normal, está ligeramente hacia atrás. ¿Me entendió? Sí, doctor. Estaba recordando. Le ayudé a recordar. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Pasamos a ver los modelos. De la misma manera, en los modelos también, en algunos pacientes que ustedes no puedan tomar las fotografías, me pueden mandar los modelos, las fotografías de los modelos. Como están viendo también son 5 fotografías. ¿Qué tenemos que tener cuidado cuando hacemos nuestros modelos? Primeramente tenemos que, para tomar la impresión, tenemos que tratar de que la cubeta esté calzando lo mejor posible, que por la parte vestibular suba nomás lo más que se pueda a las partes laterales y que la cubeta esté completamente holgada con la arcada. Una vez que hemos hecho eso, tomamos la impresión siempre con un alginato. Nosotros utilizamos solamente alginato para tomar las impresiones. Y el alginato no tiene que estar ni muy fluido ni muy seco. Un poquito más, con tendencia a que esté un poquito más seco. Porque si lo hacemos fluido, vamos a introducir en la boca y la pasta se va a dirigir directamente hacia la parte de atrás de la boca y le va a producir dificultad al paciente. Incluso el paciente puede llegar a vomitar o, en su defecto, ya pensándolo más seriamente, puede llegar incluso a broncoaspirarse, puede entrarse hacia atrás a orofaringe, puede dirigirse el alginato, por lo tanto no tiene que ser muy líquido. Y no se debe colocar demasiado, se debe colocar lo suficiente nada más, no se debe colocar como un monte encima la cubeta, sino ligeramente, pues, que esté en relación con las aletas laterales, el alginato, y en la parte de atrás muy poco, que termine en chafla. Una vez que tomen la impresión, siempre la cabeza del paciente tiene que estar completamente, el plano de Frankfurt, paralelo al piso. No tiene que estar con la cabeza hacia atrás, tampoco de preferencia con la cabeza un poquito más hacia adelante que hacia atrás. Porque si está hacia atrás se puede ir a vías aéreas superiores, posteriores. Hay que tener ese cuidado, especialmente en pequeños. No en todos hay que tener ese cuidado, pero mucho más en pequeños. Que no esté muy fluido. Si lo han hecho muy fluido, pues desechen eso y háganlo ligeramente un poquito más consistente, para que de esa manera no tengan problemas. Una vez que terminen de realizar la impresión, se procede al vaciado correspondiente. El
vaciado lo van a hacer siempre con vibradorcito o vibrando con la mano, parte por parte, primero las partes dentarias, después poco a poco van a ir aumentando, de tal manera que llegan a terminar el vaciado. Y posteriormente van a colocar el zócalo. A ver, Asaf. ¿Está Asaf? Sí, doctor. ¿Cuál es la altura que deben tener los modelos superior e inferior? Los modelos, doctor, del superior es 2.5, doctor, 2.5 centímetros, si no me equivoco, doctor. Y del inferior 3. Ramón, la misma pregunta. Para todos los internos va la misma pregunta. De 3.5 centímetros a 4, doctor. ¿Y los dos cuánto debe medir? De los dos me está hablando del 1. De cada modelo. ¿Cuánto debe medir el zócalo? Termine de leer rápido. Los modelos tienen que tener ciertas características, especialmente en ortodoncia tienen que tener unos recortes, que no les vamos a exigir a ustedes, alguno de ustedes ya llegará a hacer la especialidad, aprenderá a hacer los recortes en la especialidad, ahora no corresponde porque es bastante complicado hacer los recortes. Lo que nos interesa saber de los modelos es que el modelo superior siempre, como están viendo acá, el modelo superior siempre termina en un ángulo anterior a nivel interincisivo, un ángulo anterior y dos ángulos laterales. Esa es la característica del modelo superior. En cambio, el modelo inferior en el zócalo puede ser completamente recto o ligeramente en forma curva. Esas son las características que tienen que tener sus modelos en el zócalo para diferenciar del superior y del inferior. Se recomienda, hay diferentes propuestas. Por ejemplo, se dice que el modelo desde la parte superior del zócalo hasta el borde incisal debe medir entre 3.5 a 4 centímetros. Pero dentro de esta medida, el zócalo debe medir 15 milímetros a 13 milímetros, el zócalo, y la parte anatómica debe medir lo demás. En este caso, si estamos hablando de que el modelo superior mide 3.5, el zócalo mide 15 milímetros y este otro tiene que medir 25 milímetros, haciendo el total de 35 milímetros. Algunos otros autores indican que el zócalo debe ser el 50% y la parte anatómica el 50%. A nosotros nos interesa más lo que se utiliza en ortodoncia, que debe medir el zócalo en la parte anterior 15 milímetros, incluso a 13, de 13 milímetros se habla, y el resto debe ser la parte anatómica. Lo que nos interesa es que la cubeta nos dé estos fondos del surco vestibular que nos esté reproduciendo completamente. Fíjense, acá nosotros podemos observar si existe hueso alveolar, incluso podemos analizar si existe algo de hueso basal, falta o sobra. Es por esa razón que nos interesa tener más la parte anatómica. Otro cuidado que debemos tener es que este borde superior del zócalo debe ser paralelo al plano oclusal de la arcada superior, de tal manera que cuando nosotros coloquemos este plano esté completamente paralelo al plano oclusal. Y fíjense, las partes laterales tienen que verse. Ahora, si nosotros analizamos por la cara oclusal, estos cortes en la parte posterior de la última pieza que ha erupcionado, por lo menos 5 milímetros tiene que haber acá de impresión de la parte anatómica.
Normalmente, ¿qué hacemos? Nuestros modelos terminan acá cortando al segundo molar, al primer molar o al tercer molar, de tal manera que tiene que haber como mínimo unos 5 milímetros de tejido anatómico y recién debe estar ahí el corte. Esos son los cuidados que debemos tener. Lo propio va a ocurrir con el inferior. Este plano inferior tiene que ser paralelo también al plano oclusal de la arcada, de tal manera que se vea de forma simétrica. Y estos cortes se hacen, estos cortes tanto del superior como del inferior deben coincidir para que nosotros en la parte posterior también, fíjense, terminan a un mismo nivel. De tal manera que cuando estos estén cortados de esa manera, colocamos sobre una estructura plana y se reproduce la oclusión. Las partes laterales lo propio. Ahora tratamos de reemplazar estos cortes utilizando los diferentes socaladores. No es lo mismo, pero de alguna manera están dando esta forma a los modelos, tanto superior como inferior. Tampoco más les vamos a pedir a ustedes, solamente esas características. En el inferior lo propio, tiene que haber bastante parte anatómica por vestibular y también por la parte lingual. Muchas veces vamos a hacer una placa y no tenemos acá mucha profundización. ¿Qué es lo que pasa? No hay donde se sujete la plaquita activa, de tal manera que no sirve, tenemos que volver a tomar la impresión. En suma, los dos modelos, el superior y el inferior, deben medir entre 7 a 7.5, incluso llegando a 8 centímetros de altura. Esa es la forma de tomar los diferentes modelos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Se está entendiendo, jóvenes? Sí, doctor. Para hacer estos recortes que les he dicho, tienen que tomar registro en cera de la oclusión, tiene que estar perfecta. Y de esa manera primero se hace el recorte de la parte posterior y después de las partes laterales. Pero eso lo dejamos en suspenso. Con tal que más o menos se asemejen sus modelos a esto, ya estamos contentos. ¿Qué más podemos pedir? ¿No hay preguntas sobre modelos? Pasamos a ver el índice de la discrepancia óseo-dentaria. En este índice vamos a ir midiendo ¿qué? Vamos a ir midiendo pues la parte ósea y la parte dentaria. Vamos a hablar del cálculo de la longitud de arcada, vamos a hablar del espacio disponible, vamos a hablar del espacio necesario y vamos a hablar de la discrepancia. A ver, algún interno, hábleme del espacio disponible. ¿Qué es el espacio disponible? ¿Qué es el espacio necesario y qué es la discrepancia? Doctor, el espacio necesario va a ser cuando vamos a medir diente por diente, y ese es el espacio que nosotros vamos a necesitar. El disponible va a ser cuando nosotros vayamos a medir el arco, y la discrepancia va a ser la diferencia que va a haber entre el espacio disponible y el espacio necesario que vamos a tener. Perfecto. Empezamos viendo qué es la longitud de arcada desde el punto de vista de la geometría. La longitud de arcada, como están viendo acá, esta línea azul nos está determinando qué es la longitud de arcada. Se mide desde la última pieza dentaria, desde la parte distal, siguiendo por los puntos de contacto, hasta la cara distal del lado opuesto. Esto llegaría a ser la longitud de arcada desde el punto de vista de la geometría, que en realidad no nos interesa esta longitud de arcada. La que nos interesa es la longitud de arcada clínica. Es esta que estamos viendo acá. Longitud de arcada clínica. ¿Cómo vamos a medir? Con un trocito de alambre. Lo que pueden hacer ustedes para que les vaya mejor es comprarse un arquito de acero. Cómprense un arquito de acero número 016 de acero.
y van a colocar encima de su modelo y pueden ir un poquito amoldándolo a su modelo. Tienen que medir desde la cara mesial del primer molar, siguiendo por los puntos de contacto. Fíjense, no va por la cúspide, ligeramente un poquito por detrás de la cúspide y ligeramente por detrás del borde incisal de los incisivos, ligeramente a 1 milímetro. A nivel de los premolares va por sus puntos de contacto hasta el otro lado. Ustedes tienen que darle esa forma y colocar sobre su modelo superior y sobre su modelo inferior. Esta longitud de arcada clínica se llama también espacio disponible. Nosotros más lo vamos a llamar como espacio disponible, pero es la longitud de arcada clínica. Entonces ustedes colocan su arquito ahí y van a cortarlo a nivel de la cara mesial del primer molar, del lado derecho y del lado izquierdo. Una vez que han medido, han hecho coincidir como están viendo acá, no interesa que el canino esté fuera, que el canino esté dentro, no lo toman en cuenta ese canino. El arco tiene que ir simétricamente similar al otro, tiene que ser simétrico el arco, no tiene que tener ningún doblez. Si el uno incisivo está afuera, el lateral también, usted se basa en el otro y va tomando como debe ser, de forma simétrica. No es que deben ir acomodando una pieza que está salida, otra. No. El arco tiene que ser simétrico. Ustedes colocan de esta manera como están viendo y no interesa que el uno esté dentro, que el otro esté fuera, no interesa. Tienen que ver la mayor parte que esté habiendo esa referencia con las piezas dentarias. Una vez que han obtenido este espacio disponible, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a inyectar el alambrito, lo vuelven rectito y van a medir cuántos milímetros mide. Y eso es el resultado, ese es su espacio disponible. ¿Qué quiere decir disponible? Que es el maxilar, el espacio que dispone para alojar a esas 10 piezas dentarias. Es el tamaño óseo que estamos viendo, es el tamaño del maxilar, pero solamente del sector de los molares hacia adelante, no hacia atrás. ¿Está claro? ¿Se entiende, jóvenes? Doctor, ¿puede volver a repetir? Un poquito me he confundido. Les decía, normalmente esto nosotros nos confeccionamos en un alambrito, pero para que les sea práctico a ustedes pueden conseguirse o pueden comprarse un arco superior de 0,16 de acero. Entonces ese arquito lo van a adaptar ya sobre la arcada de su paciente, ¿sí? Van a cortarlo a nivel de la cara mesial del primer molar, del lado derecho y del lado izquierdo, y tiene que quedar como están viendo acá adelante solamente. Este arquito tiene que ser de forma simétrica, no puede ser asimétrica. ¿Qué quiero decir? Que este lado debe ser igual a este lado, no tiene que estar doblado a un lado, a la derecha, más ancho, no, tiene que ser de forma simétrica. Si un diente está salido, el otro está hacia adentro, no importa, ustedes obvian y siguen. Ese diente que está salido no se va a incluir ahí. ¿Por qué? Porque la arcada tiene que ser simétrica. Lo que nosotros estamos viendo es el tamaño del hueso, no estamos viendo el tamaño de los dientes. Por lo tanto, tiene que ir por su relación normal ese alambrito. Una vez que han terminado de medir, ahora medirá alguien, tiene erupción, le han extraído uno de los primeros molares, perfecto, toman como referencia la cara distal de los segundos premolares, de ahí pueden medir. Ahora, si le falta algún diente, ya le han extraído un premolar, un canino, un incisivo, ya no se puede hacer esta discrepancia alveolo dentaria. Esto ya no se hace, se desecha, ya no se puede obtener. Tiene que tener todos los dientes anteriores y los premolares, es decir, tiene que tener las 10 piezas dentarias. ¿Por qué tomamos solamente como referencia estas 10 piezas dentarias? ¿O por qué han tomado los que han propuesto esta medición?
porque las alteraciones, los apiñamientos, siempre es en la parte anterior y muy raro es en la parte posterior. Por lo tanto, es por esa razón que se maneja solamente el sector anterior y parte del posterior. Entonces decía, ustedes lo enrectan el alambrito, lo ponen rectito y lo miden con una reglita. Y ese resulta el espacio disponible. Eso nos está diciendo el tamaño del hueso. Es decir, qué tamaño tenemos de hueso. Ese hueso tiene que alojar a 10 piezas dentarias posteriormente. ¿Sí? Ahora sí o nada. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, doctor. Doctor, una pregunta, y si en caso de que la pieza dentaria no está extraída, solamente no hay la parte de la corona y solamente la raíz, entonces ¿también se mide o no? No, ya no lo mides porque esa pieza se va a extraer, ya no lo mides. Lo que pasa es que estamos haciendo la medición para corregir apiñamientos, y si al paciente le va a faltar una pieza dentaria, ya no hay necesidad de estar midiendo cuánto de espacio necesitamos, ¿me entiendes? Porque ya le vas a extraer esa pieza y vas a tener un espacio ahí para poder realizar. No, ya, gracias, doctor. Salvo que tengas que ponerle un implante, puede ser, pero no, de preferencia no hacemos nosotros. ¿Ya? Ya sabemos entonces el espacio disponible de dónde resulta. Ahora pasamos a ver el espacio necesario. El espacio necesario se refiere al ancho de las 10 piezas que están por delante de los molares. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir midiendo pieza por pieza. Empezamos del segundo premolar del lado derecho y terminamos en el segundo premolar izquierdo. Y cada medida de cada pieza que vayamos haciendo vamos anotando. Primero medimos el segundo premolar. ¿Con qué vamos a medir? Podemos medir con el nonius o vernier, como están viendo con este aparatito, nonius o vernier, o pie de rey también se conoce, o podemos medir con un compás que tenga las dos puntas metálicas. También se puede medir la parte más ancha de la cara vestibular, a nivel de sus puntos de contacto. Eso medimos, anotamos. Por decirles, ¿cuánto mide el segundo premolar? 6. ¿Cuánto mide el primero? 5.5. ¿Cuánto mide el canino? 9. ¿Cuánto mide el lateral? 5.5. ¿Cuánto mide el central? 9. Entonces, vamos a medir del otro lado también. No vamos a hacer nunca. El lado derecho es así, el lado izquierdo lo doblamos. No. Tenemos que medir de forma individual toditas las piezas. No importa que estén torcidas, a nosotros nos interesa medir la pieza individualmente, esté como esté. No nos interesa que esté torcida, nada. Tenemos que medir individualmente cada pieza dental. Medimos la pieza, hemos sumado las 10 piezas, hemos medido las 10 piezas, hacemos la suma de estas 10 piezas y tenemos un resultado. Ese es el espacio necesario. ¿Qué significa el espacio necesario? Significa el espacio que necesitan esas 10 piezas para poder estar alineadas correctamente en su posición. ¿Se entiende? Sí. Se entiende qué es el disponible y qué es el necesario. Una vez que tenemos estos dos espacios, ahora hacemos la discrepancia. Hacemos la operación. Acá tenemos 3 ejemplos. Por ejemplo, el espacio necesario me ha dado 74. El espacio disponible también me ha dado 74. Hago la operación y hago la resta y me da la discrepancia 0. ¿Qué significa? Significa que el tamaño del hueso está correlacionado o está en proporción con el ancho de los dientes, de tal manera que ese hueso tiene el espacio suficiente para alojar a las 10 piezas dentarias, por lo tanto es 0. Aquí, ¿qué está viendo?
Aquí no hay ni apiñamiento, no hay ni diastemas, nada. Las piezas han encajado perfectamente porque hay esa relación del hueso con los dientes. Vamos al otro ejemplo. El espacio necesario es 80 y el espacio disponible es 74. ¿Qué estamos viendo acá? Que el tamaño del hueso es 74 y el tamaño de los dientes es mayor. Por lo tanto, hacemos la resta y nos va a dar un resultado de 6. 6 es la diferencia. Pero cuando el espacio necesario es siempre mayor que el disponible, siempre el resultado va a ser con signo negativo. Repito, cuando el espacio necesario es mayor que el disponible, el resultado siempre va con signo negativo, menos 6. ¿Qué nos está indicando este menos 6? Nos está indicando que necesitamos 6 milímetros para corregir el apiñamiento que tenemos. Los dientes son más grandes, por lo tanto, ¿qué pasa? No encajan perfectamente. ¿Qué tenemos que hacer? Crear 6 milímetros de algún lugar para de esa manera tengamos una discrepancia de 0 y vayamos a corregir el apiñamiento. Vamos a este otro ejemplo. El espacio necesario es 74 y el espacio disponible es 80. El maxilar es más grande, los dientes son más pequeños. Tenemos un resultado de 6. Pero cuando el espacio necesario siempre sea menor al espacio disponible, va con signo positivo. El resultado tenemos más 6. ¿Qué nos está significando este más 6? Nos está significando que hay diastemas, que hay separaciones, y estas separaciones hacen 6 milímetros. Entonces, en el tratamiento, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cerrar estos espacios, que son 6 milímetros. De esa manera se hace esta discrepancia óseo-dentaria. Este examen óseo-dentario se hace de esa manera y se saca esta discrepancia. ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Esto tienen que hacerlo tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. ¿Con qué finalidad se hace todo esto? Nosotros, por ejemplo, cuando saquemos acá, vamos a determinar si es un apiñamiento leve, es un apiñamiento moderado o es un apiñamiento grave. Entonces, en base a eso nosotros vamos a planificar el tratamiento. Por ejemplo, si el resultado les va a salir de 0 a 4 milímetros la discrepancia, con signo negativo desde luego, quiere decir que hay apiñamiento leve, nos está indicando que necesitamos 4 milímetros, hasta 4 milímetros, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, hasta 4 milímetros. ¿Y cómo vamos a solucionar ese problema? Podemos solucionar haciendo pequeños desgastes, podemos solucionar ligeramente llevando los dientes hacia adelante, vestíbulo versionando. Vamos a ir ganando. Por cada diente que llevemos hacia adelante 1 milímetro, ganamos 2, uno por mesial y otro por distal. Entonces, todo eso analizamos. Si no podemos llevar, no podemos hacer nada, ¿cuál es la solución para esto? Hacer pequeños desgastes. En la discrepancia leve, está recomendado hacer pequeños desgastes interproximales. De cada diente vamos a desgastar medio milímetro con unos aparatitos especiales para hacer desgaste. Vamos a desgastar de tal manera que en cada diente estamos ganando 1 milímetro. Medio milímetro por mesial y medio milímetro por distal. Y de esa manera hemos corregido el apiñamiento. Pero si el resultado fuera más allá, fuera moderado, ¿eso qué quiere decir? Que vaya de 4 a 8 milímetros, la discrepancia nos está dando como resultado. En ese caso ya no vamos a poder corregir, ya no vamos a poder determinar con el stripping, con el desgaste. Lo que vamos a hacer ahí ya se está pensando en hacer algún tipo de extracción. Puede ser de una pieza, ya estamos pensando en sacar. ¿Por qué? Porque el apiñamiento ya es mucho. Por lo tanto, con desgastes vamos a tener que tocar muchos dientes y no es recomendable.
ya pensamos en poder sacar algún diente y de esa manera ayudarnos también con algún desgastito de algunas piezas solamente. Y si el resultado les daría, por ejemplo, más de 8, quiere decir, perdón, por encima de los 8, es decir, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, hablamos con signo negativo porque estamos hablando de apiñamiento. Entonces, si nos da con signo negativo menos 9, menos 10 o más, ya tenemos que pensar en hacer el tratamiento con 2 extracciones, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, porque el apiñamiento ya es mucho, ya no vamos a conseguir con la extracción de una sola pieza o con desgaste de las piezas dentarias. Para eso nos sirve la discrepancia, para poder determinar el tratamiento que vamos a hacer. De esa manera estamos calculando cuánto de espacio necesitamos para corregir la alteración. ¿Se entendió? Sí, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Están ahí o ya se fueron? doctor, normalmente, ¿cuánto debe ser esta distancia disponible? Es que no te puedo decir cuánto debe ser, vas de las... Doctor, una consulta. Las extracciones hacen para conseguir esta discrepancia, las extracciones de algunas piezas dentarias para tratamientos ortodónticos. No le entiendo la pregunta. Cuando hacen tratamientos ortodónticos, hacen extracciones. A veces porque no hay espacio, dicen, hacen una extracción para buscar una discrepancia en ese lugar. Claro, dependiendo que te dé la discrepancia. A ver, me explico. Por ejemplo, en una arcada superior tienes una discrepancia que te ha dado menos 12. Menos 12 te ha dado. O sea, ¿qué te está diciendo ese menos 12? Te está diciendo que necesitas 12 milímetros para corregir el apiñamiento. Con desgastes no vas a lograr. Es demasiado. Entonces, ¿qué haces? Sacas primeros premolares. ¿Cuánto mide cada premolar? 5.5 a 6. Has sacado 2, tienes los 12. ¿Qué vas a hacer? Vas a distalizar caninos y vas a destruir el sector incisivo. Y de esa manera vas a conseguir la corrección del apiñamiento. Muchas veces en el inferior, por ejemplo, lo normal es hacer más en el inferior. Tienes una discrepancia de menos 6, menos 7. Pero ves que los caninos casi están en clase 1 y el apiñamiento es solamente en el sector anterior. Tienes una discrepancia marcada. No vas a sacar premolares, porque si sacas de algún lado premolar vas a llevar de una clase normal a una clase 2 o a una clase 3. Entonces, ¿qué decides extraer? Decides extraer uno de los laterales o uno de los centrales. De tal manera que sacando uno de ellos vas a lograr conseguir esa discrepancia y en la parte inferior muy poco se nota la línea media. Y de esa manera estás manteniendo que la clase molar en 1, la clase canina en 1 y la incisiva también estás tratando de mantener en 1. Pero estás consiguiendo el apiñamiento, a eso me refiero. No sé si me has entendido. Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, y la extracción de los segundos premolares siempre tiene que ser bilateral, ¿no? Nunca puede ser solo a un lado. Pero ¿por qué no puede ser solo? ¿Por qué siempre tiene que ser bilateral? Porque yo recuerdo el año pasado, una amiga me comentó que le extrajeron su segundo premolar, el derecho si no me equivoco, y con eso tuvo una desviación de la línea media. Lo que se tiene que valorar mucho lo que se tiene que valorar, varias cosas. Por ejemplo, cuando vas a extraer segundos premolares, tienes que tomar en cuenta que estás queriendo corregir la clase molar más. Me explico.
Si por ejemplo estás tú frente a una clase, ¿qué te diría? A ver, si tú estás queriendo corregir la clase molar más, sacas el segundo premolar, para que ese molar se mesialice y vaya a una ligera clase 3, por ejemplo. Tú sacas un segundo premolar arriba, ¿para qué? Para que ese molar se mesialice y vaya a corregirse la clase 2. Pero normalmente sacamos primeros molares. ¿Por qué? Porque el segundo molar está sirviendo de cuña para que el primer molar no se mesialice, no se mueva. Entonces sacamos primeros premolares. Ahora tú me dices siempre se debe sacar de forma simétrica. No es verdad. Si el paciente tiene clase 2 de Angle, primera división, subdivisión, ¿qué te está indicando eso? Que el lado derecho es clase 1 y el lado izquierdo es clase 2. Entonces, ¿dónde está viendo el problema? El problema está viendo en el lado derecho. ¿Para qué vas a sacar en el lado izquierdo si en el lado izquierdo está normal, está 1? Entonces tú sacas en el lado derecho solamente el primer premolar y con eso vas a corregir, no la clase molar, pero vas a corregir la clase canina y la clase incisiva. ¿Me entiendes ahora? Evidentemente, dependiendo del caso, se puede hacer la extracción de forma simétrica y también se puede hacer de forma asimétrica. En el caso anterior que te he dicho, por ejemplo, si el apiñamiento es en el sector anterior solamente, no puedes sacar los dos laterales, te tienes que sacar uno solo para corregir. Por lo tanto, dependiendo del caso, se va a hacer el tratamiento, se va a hacer la extracción. No siempre indicar que sea bilateral. Ya, gracias, doctor. Ahora, que le saquen el segundo premolar y que se desvíe la línea media, tiene que pasar mucho tiempo, porque atrás está la extracción. Seguramente ya estaba viendo esa desviación de la línea media, o han traccionado el primer premolar para cerrar ese espacio, y al traccionar, evidentemente han hecho que la línea media se desvíe. Pero al desviarse la línea media, la relación canina también se ha debido alterar. Entonces es muy hacia atrás para que la línea media se desvíe, salvo con el tratamiento que hayan hecho mucha fuerza para que se desvíe. A ver, un ejemplo medio grosero les voy a decir. El espacio necesario llegaría a ser, por decirles, un zapato. Y el espacio disponible sería el pie. Estamos hablando de continente y contenido. Por ejemplo, yo calzo 43. Mi pie es 43. Yo me voy a comprar un zapato 43. Me pongo. ¿Cuánto va a ser mi discrepancia? Va a ser mi discrepancia 0. ¿Por qué? Porque mi pie entra perfectamente y no hay problema. De la misma manera, las 10 pies dentarias entran perfectamente y no hay problema. Pero ¿qué pasa si de mí, por ejemplo, me compro un zapato que sea 41? Trato de meter mi pie. Puedo lograr que entra mi pie. Pero ¿qué está pasando con mis dedos? Están entrando y me está apretando por todo lado. Y mis dedos están uno encima de otro. ¿Qué está viendo? Está viendo un apiñamiento. Entonces el resultado será discrepancia, hemos dicho 43 menos 2. Yo necesito 2 para que mis pies estén correctamente. Lo contrario, me compro un zapato 45, introduzco mi pie está perfectamente, está bien holgado. ¿Cómo están mis dedos? Completamente separados, están bastante tranquilos, bastante libres. Por lo tanto, ¿qué está viendo? Está viendo diastemas. Eso es con signo positivo. Será más 2. ¿Se entiende? Sí, doctor, se entiende. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Repito, este examen, este índice que estamos viéndolo es exclusivamente, creo que me olvidé indicarles, exclusivamente para la dentición permanente.
Si hay una pieza temporaria en la arcada, ya no lo hace. Solo cuando estén presentes todas las piezas permanentes. Las 10 piezas me estoy refiriendo. Premolares, caninos, incisivos laterales, incisivos centrales. Tienen que estar las 10 piezas para poder hacer la medición permanente. Para medir dentición mixta hay otro índice, hay varios índices que no lo estamos mencionando para no complicarles. Pero a partir del año ya vamos a empezar a incrementar los índices de discrepancia mixta. ¿Sí? Pero por el momento ahora, si hay permanentes, repito, se hace. Si hay algún temporario, no se hace. Si falta alguna pieza de las 10, no se hace. Tenemos que hacer arriba y tenemos que hacer abajo. ¿Algo más, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No tengan miedo, si tienen preguntas, si hay alguna duda, adelante, contesten. Para eso estoy, para tratar de aclararles. Esa es la finalidad de esto. Si no entienden alguna cosa, díganme, voy a tratar de repetir, voy a tratar de hacerme entender. No tenga miedo. Disculpe. Dígame. Y en la historia clínica, entonces, si nuestro paciente, si el paciente que vamos a tratar no va a tener esas 10 piezas, en la historia clínica, ¿lo dejamos en blanco o qué lo ponemos? Locas no se realizó porque le falta una pieza. Pero si, si en el inferior tiene todas, en el inferior le haces. O si en el superior tiene todas, en el inferior no tiene, le haces. Ahora, si en ambos no tiene una, no le haces. Y pones ahí que no se ha hecho porque le falta una pieza. Por la pieza, y el número de piezas más podemos poner, ¿verdad? Puedes poner, como no también. No hay necesidad. Sí, está bien, doctor, gracias. ¿No hay más preguntas? Qué bien entienden, entonces. Céspedes, ¿está bien? Sí, doctor, está bien. Ya se fue Céspedes. No, doctor, todavía estamos acá. ¿Ha entendido? Usted es el primero que va a caer. Sí, doctor. No me refiero a caer, sino el primero que va a disertar. Por eso le pregunto, ¿no hay dudas? No, doctor, está bien. Ahora, eso es lo que me falta hacer, así que vamos a realizarlo. Yo creo que está más tardar hoy día. A medianoche ya vamos a tratar de tenerlo todo. ¿Ya tiene los modelos? ¿Ya tiene todo? Sí, doctor, ya tenemos los modelos, ya he sacado lo que es el registro de mordida. Ya le voy a poner el zócalo, nomás me falta poner el zócalo, doctor. Casi nada. Doctor, una preguntita, por favor. Dígame. En este caso, si en el superior ya se llega a hacer la discrepancia y en el inferior no lo llegamos a hacer a nuestro paciente porque le hace falta los premolares, los primeros premolares bilateral, pero presenta un pequeño diastema, ¿cómo haríamos eso? En la parte de los incisivos centrales presenta un pequeño diastema. Ya, el problema del diastema va a ser debido a las extracciones. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es otra cosa, ya no es corregir el apiñamiento. Ahí lo que tenemos que hacer es cerrar el diastema y reemplazar las piezas que le faltan. Ah, ya, doctor. Muchas gracias. Y finalmente tenemos esto, que antes lo hacíamos, ahora creo que ya lo hacen algunos por computación directamente, pero no es lo mismo, ¿no? Trabajar así, pero se llama el CETAF, se denomina montaje de diagnóstico de predeterminación.
Se hacía esto tomando la impresión, o sea, tomamos la impresión, vaciamos nuestros modelos. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Primeramente, nuestros modelos están íntegros. ¿Qué teníamos que hacer? Marcar, trazar el eje axial de cada pieza dentaria y poner el número de la pieza. Acá hemos trazado con lápiz rojo, vean ustedes, y hemos puesto el número 21, 21. El otro podemos hacer con otro color de lápiz, trazamos, siguiendo la corona y la raíz. Hacemos el trazado correspondiente en todas las piezas, de preferencia en las 10 piezas anteriores. Posteriormente, ¿qué hacemos? Hacemos un puntito acá, a nivel de la línea media, un puntito, una perforación. 1 o 2 milímetros por debajo del cuello de los incisivos, hacemos la perforación. Y otro hacemos delante de los primeros molares, también 1 o 2 milímetros. Y de ahí cortamos, con disco cortamos, de este punto hasta acá cortamos, en este lado, y cortamos en este otro lado. Podemos cortar primeramente este lado y dejar este otro lado acá. ¿Qué hacemos después? Una vez que tenemos toda la hemiarcada, en este caso la hemiarcada izquierda, con una hojita de bisturí vamos desprendiendo todos los dientes, vamos individualizándolos, vamos separándolos de sus puntos de contacto, sin desgastar mucho material. Los separamos a las 5 piezas de ese lado. Una vez separado, ¿qué hacemos? Empezamos a hacer el enfilado correspondiente. ¿Cómo queremos que esté esa pieza dentaria? Ese incisivo más hacia afuera, más hacia adentro, que esté vestíbulo versionado, que esté palato versionado. Empezamos a colocar el incisivo central. En la parte donde hemos cortado colocamos cera y con cera fijamos. Luego colocamos el lateral, luego colocamos el canino. Y cuando tengamos que colocar los premolares, ya vemos ahí si van a entrar los 2 premolares o no van a entrar. Si no van a entrar, retiramos uno de ellos y enfilamos solamente con el segundo premolar o con el primer premolar. Una vez que hemos terminado ese lado, pasamos al otro lado y hacemos también el enfilado correspondiente. De tal manera que tenemos ya la arcada completamente recta, correcta, como queremos que esté corregida. Pasamos a la parte inferior y en la parte inferior hacemos lo propio. De esa manera nosotros cuando terminemos de hacer el enfilado del superior y del inferior, tenemos ya nuestro paciente cómo podría estar terminado, haciendo la extracción de las 4 piezas o sin extracciones cómo podríamos corregir. Y estas líneas, ¿qué nos van a indicar? ¿Cuánto tenemos que mesializar? ¿Cuánto tenemos que distalizar? Estas líneas nos están indicando. Y acá abajo también vamos a ver si hay una grada, ya sea hacia la parte superior o hacia distal, también cuánto tenemos que protruir o cuánto tenemos que retruir para corregir. Entonces viene el paciente con sus familiares y nosotros le mostramos y le indicamos, así quedaría tu dentadura con el tratamiento, haciéndote la extracción o sin extraerte, dependiendo del caso. Para eso se hacía este montaje de predeterminación diagnóstica o lo que se denomina el setup. Lo que es engorroso de esto es el hacer el corte, hacer este pequeño corte es lo que un poquito le entretiene. Pero ¿qué hacía yo para hacer este tipo de setup? Hacía el vaciado en 2 tiempos. Primero vaciaba la parte dentaria, toda la corona vaciaba, esperaba que frague el yeso, que endure, pasaba vaselina encima y hacía el segundo vaciado. De tal manera que cuando terminaba el vaciado, hacía un pequeño golpecito y se separaba toda la arcada y hacía el corte correspondiente y empezaba a enfilar. Para eso nos sirve el setup. No lo van a hacer ustedes, pero para que conozcan, les estoy diciendo de qué manera se hace y para qué nos servía. Un poco más exacto, porque acá estamos midiendo los anchos, estamos viendo realmente si podemos corregir o no podemos corregir con extracciones o sin extracciones. Desde luego, teniendo en cuenta siempre la línea media, teniendo en cuenta que la arcada esté completamente simétrica. En eso consistía el setup.
Una vez que hemos hecho los exámenes complementarios, pasamos a ver el diagnóstico definitivo y también vamos a ver el pronóstico. El diagnóstico definitivo se confirma con los exámenes complementarios o se modifica. Puede ser que alguna cosa hayamos encontrado en los exámenes complementarios de tal manera que nos puede hacer cambiar, ya sea en la cefalometría o en las diferentes radiografías o en los modelos. Pero casi normalmente se ratifica el diagnóstico presuntivo. Se confirma. Algunas veces cambiarán algo o, raras excepciones, cambiará todo. El pronóstico. Posteriormente pasamos al pronóstico. ¿El pronóstico qué es? El pronóstico es el juicio previo que se forma el profesional sobre el curso, duración y resultado final favorable o no al tratamiento de las anomalías de la oclusión. Cuando viene un paciente, siempre les va a preguntar, ¿y cómo va a ser? ¿Se va a corregir o no se va a corregir? Eso siempre tenemos que manejar con cautela, tenemos que manejar con prudencia. Muchas veces queremos ser demasiado fanfarrones y le decimos, no te preocupes, todo se va a solucionar, que se arregla. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo. Siempre hay que manejarlo con pinzas y de forma bien reservada. Sí, vamos a ver que es, por ejemplo, si nosotros queremos darle un resultado en porcentaje, le podemos decir, mira, de un 50% podemos corregir un 60 hasta un 70%. Pero siempre nosotros con el tratamiento vamos a buscar llegar al 100%. Pero por seguridad siempre hay que hacerle entender al paciente que vamos a lograr mejorar eso. No es bueno decir, el 100% voy a corregir, porque por diferentes circunstancias no podemos lograr y vamos a tener problemas. Hay que manejar con mucho cuidado. Muchas veces no vamos a poder realizar. Y para poder determinar el pronóstico se toma una serie de factores bastante complejos. Por ejemplo, la edad del paciente, por ejemplo, el terreno. Si el paciente tiene caries por todos lados, si tiene problemas de encías, el pronóstico ya no es el mismo. La edad tampoco ya no es la misma. Por ejemplo, un niño de 15 años, compararle con un paciente de 40 años, el pronóstico no es lo mismo. Entonces, todas esas pequeñas cosas tenemos que analizar y en base a eso tenemos que dar nuestro pronóstico. Nosotros, para dar así un pronóstico bien definido acá en la historia clínica, hacemos una valoración exclusivamente de dos cosas. El pronóstico en ortodoncia se dará teniendo en cuenta la posibilidad de corrección de las anomalías que padece el paciente. Podemos establecer el pronóstico favorable o desfavorable. Eso es lo que nosotros vamos a poder indicarle al paciente. Es de pronóstico favorable, es de pronóstico desfavorable. Ahora, aquí les decía, vamos a valorar dos cosas para hablar de favorable y de desfavorable. Dos cosas grandes que no engloban a lo que les he estado comentando a ustedes, la edad, el terreno, la predisposición, la colaboración. No, aquí son dos cosas grandes para hablar de favorable y de desfavorable. En primer lugar, para establecer el pronóstico conviene resaltar una división de las anomalías dentofaciales. Las vamos a dividir en dos grupos, eunáticas y disnáticas, a las anomalías de mala oclusión. Las anomalías eunáticas del natos maxilar eunormal. ¿Qué quiere decir? De maxilares normales son las que tienen un pronóstico favorable. Las anomalías disnáticas de natos maxilar desviación de lo normal enfermedad. Son por el contrario de un pronóstico desfavorable. Nosotros entonces acá, cuando estemos dando un pronóstico a nuestro paciente, vamos a ver estas dos anomalías, si es eunática o si es disnática. Así rápidamente vamos a poder nosotros valorar si es favorable o es desfavorable. Eunáticas, hemos dicho que los maxilares están normales. La alteración solamente es a nivel de dientes. Por lo tanto, ahí el pronóstico va a ser favorable, porque los dientes vamos a corregir y se va a solucionar el problema. Pero en la siguiente, si es disnática, ¿qué es lo que está viendo? Está viendo un compromiso más del hueso maxilar o de la mandíbula. Hay un problema.
la mandíbula está más grande, está más pequeña, tiene alteraciones en su posición, en su forma, en su tamaño, en todo. Por lo tanto, nosotros con la ortodoncia no vamos a poder corregir ese maxilar. Por lo tanto, ahí el pronóstico es completamente desfavorable. Podremos de alguna manera disimular, camuflar algo si no hay mucho crecimiento, si no hay mucha deformación, pero solucionar su problema no vamos a poder con la orto. Por eso decimos que es de pronóstico desfavorable. Esa diferenciación tenemos que hacer de entrada para de esa manera pues cubrirnos las espaldas y saber qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos. Una vez que hemos terminado eso, pasamos al plan de tratamiento. ¿Qué es el plan de tratamiento? Analizados todos los factores presentes en la exploración, displasia maxilar, apiñamiento, sobremordida, mordida cruzada, se elabora un listado de la situación enumerando los problemas y ordenándolos según la intensidad o prioridad del tratamiento. Así, por ejemplo, apiñamiento inferior. Para corregir un apiñamiento inferior, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar la longitud de la arcada. Para corregir la mordida cruzada, ¿qué tenemos que hacer? Expansión superior. Para corregir una sobremordida, ¿qué tenemos que hacer? Intrusión del... Ese es nuestro plan de tratamiento. También en este plan de tratamiento, incluso ya cuando estamos empezando, podemos hacer el planeamiento de los requerimientos de espacio y de la selección del aparato de contención incluso. Si el problema es en el sector anterior, ya podemos estar pensando qué tipo de aparato de contención vamos a llevar en la parte, una vez que terminemos el tratamiento. En resumen, ¿qué tenemos que hacer en el plan de tratamiento? Cuando has hecho una buena historia clínica, te es fácil poder realizar el plan de tratamiento. ¿Qué vamos a poner en el plan de tratamiento? Las alteraciones más grandes que tengas, las deformaciones que tengas más, la mala oclusión que tengas, las cosas más sobresalientes. Como dice acá, apiñamiento inferior, mordida cruzada. ¿Y eso cómo pienso, cómo se debe solucionar? ¿Cómo crees que se va? Aumentar la longitud de arcada. Expansión del superior. Aquí estamos indicando qué es lo que necesitamos hacer. Y cuando lleguemos en el tratamiento ya diremos qué aparatología vamos a utilizar para aumentar la longitud de arcada, qué aparatología ya vamos a utilizar para la expansión superior. Pero acá estamos planificando de qué manera vamos a corregir, cuáles son sus problemas, del más complicado a los más pequeños. Muchas veces corrigiendo el tratamiento más complicado, corregimos las otras pequeñas. Entonces, de esa manera tenemos que hacer el listado de problemas que tenga el paciente y a su lado cómo podemos corregir. Y cuando entremos a tratamiento, vamos a ver qué tipo de aparatología vamos a utilizar para poder corregir esta alteración. Tratamiento. Ordenadas las anomalías que presenta el paciente y la cuantía o gravedad del problema, se propone un medio específico de corrección individual que puede ser ortodóntico, puede ser ortopédico, puede ser quirúrgico o mixto. ¿Qué tipo de tratamiento vamos a hacer? Incluyendo en este tratamiento combinado o complementario. Apiñamiento. ¿Cómo podemos corregir un apiñamiento? Creando sitio, abriendo espacio o por medio de extracciones. Para hacer sitio contamos con 3 modalidades. Podemos distalizar molares, podemos protruir los incisivos o podemos expandir transversalmente. Como verán, de esa manera entonces tenemos que ir haciendo nuestra historia clínica, nuestro plan de tratamiento y nuestro tratamiento. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Sí. Desde luego que en el tratamiento ustedes y parte del plan de tratamiento están aprendiendo recién. Por lo tanto, ahí vamos a ir ayudando, vamos a ir a dar, pero de alguna manera tienen que tener alguna idea cómo se puede solucionar. Desde luego vamos a ir complementando y vamos a ir explicando algunas formas en las que se puede corregir también. ¿Sí? Como ustedes en su primer caso tampoco tengan mucho problema.
Entonces el tratamiento, ahí sin miedo ustedes vayan diciendo que han pensado haciendo extracciones, sin extracciones, qué tipo de aparato van a utilizar, y de esa manera ya una vez que estén presentando vamos a discutirlo el caso y vamos a llegar más o menos a un acuerdo. Hasta aquí es la presentación, hasta aquí es su trabajo que tienen que presentar. Ya, doctor, entonces en el tratamiento nosotros ponemos a lo que hemos estudiado en lo que es el transcurso de la materia, a lo que podemos ver, ¿no? Claro. Y usted ya nos va a corregir. O sea, no, claro. Está bien. Claro. Ustedes tienen que ver más o menos cómo podrían solucionar el caso y de esa manera lo ponen. Desde luego viendo todo lo que hemos visto en la parte teórica, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Qué raro, no preguntan nada. No hay preguntas. Los primeros grupos que van a trabajar, ¿se ha entendido alguna cosa que tengan duda, alguna cosa que hayan tropezado con algún inconveniente, alguna cosa que no estén pudiendo hacer? Pueden preguntar. Doctor, una preguntita me hizo recuerdo. ¿Será que me puede explicar un poquitito de labios para ver si el paciente es competente o incompetente? Hemos dicho para hacer labios competentes, cuando al paciente le dices que junte los labios, el paciente va a juntar sin ningún problema. Y cuando junte el paciente sin problemas, no va a haber ninguna contracción a nivel de los mentonianos ni a nivel del orbicular. Por lo tanto, vas a ver completamente normal el mentón y los labios van a estar juntos. A eso se llama labios competentes. Ahora, si tú al paciente le dices que junte los labios y va a juntar, y vas a ver acá una contracción en el mentoniano, se hace como un puntillado acá en el mentón, está habiendo contracción. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el paciente tiene incompetencia labial. Está haciendo un esfuerzo, no está juntando los dientes, no está juntando los labios con su tonismo normal, sino ya está habiendo contracción muscular. Por lo tanto, ese paciente ya es paciente con incompetencia labial. Un puntillado acá se le aparece unas depresiones y unas saliencias le aparecen en el mentón debido a la contracción del músculo mentoniano. Fácil de poder darse cuenta. ¿Alguna otra cosa más? ¿No hay preguntas? Doctor, en el tratamiento se podría con la ortodoncia lo que es arreglar, si el paciente tiene 17 años y tiene clase 3, mordida vis a vis, obviamente que no es tan pronunciada la clase 3 como para usar mentonera, y además que ya no se puede, ¿no? Porque el paciente ya tiene 17 años. Con la ortodoncia, doctor, ¿podríamos ayudar a esto? Yo creo que sí, Lo que pasa es que tú me preguntas, yo no lo he visto al paciente. Si tú me dices que es mordida vis a vis, se puede. Tenía un profesor que siempre nos decía, cuando sea mordida vis a vis una clase 3, sonrían, ríanse porque van a corregir, nos decía. Ya, doctor. Gracias. ¿Cómo podemos conseguir ese caso? Puede ser que tengamos que hacer extracción de 2 piezas en la parte inferior. ¿Qué problema puede tener ese paciente, por ejemplo? Y en todo paciente que se haga extracción, por ejemplo, para que me comprenda, si vamos a extraer 2 premolares y toda la parte anterior vamos a llevar hacia atrás, ¿qué es lo que va a ocurrir? El labio inferior ligeramente se va a hinchar y su mentón va a parecer que le saldría más. Da la impresión de que tuviera un poquito más el mentón hacia afuera.
Eso es de lógica. ¿Por qué? Porque los dientes estamos llevando atrás. Lo propio en una clase 2, por ejemplo, en una clase 2 primera división, le has extraído primeros premolares, has llevado el sector anterior hacia atrás, ligeramente la nariz se hace un poquito más grande. ¿Por qué? Porque el labio superior está entrando. Eso es normal que ocurra, porque es de lógica. Estás llevando los incisivos hacia atrás y el labio también está entrando, por lo tanto la nariz ligeramente un poquito más grande se va a ver. Eso también hay que hacerle notar. No es 5 milímetros más ni 10 milímetros más, sino 1, 2 o 3 milímetros nada más. Pero no hay otra forma de hacer. Doctor, una preguntita. En el motivo de consulta, cuando le preguntamos a la pacientita qué atribuye, digamos, su problemita, nos dijo que su papá tenía, o sea, nuestra paciente es clase 2, entonces nos dice que su papá, o sea, tiene lo mismo, pero sus dientes son rectos. Ahora, con respecto a antecedentes odontológicos del padre, pues tenemos que poner ahí, porque no, como la paciente no sabe qué es clase 2, todo eso, solamente ha comparado que es su misma mordida. Claro, ¿tendríamos que ponerlo ahí? Solamente tienes que poner que el padre presenta similar maloclusión. Y eso de alguna manera te está diciendo que puede ser una causa hereditaria. Ah, ya, doctor. Muchas gracias. En las conferencias que vayan dando, creo que ya les comenté, yo indico quién empieza, quién sigue y quién termina, así que los 5 o los 4 que están en el grupo tienen que conocer el caso. Ahora, lo que me extraña es que hay varios alumnos que no tienen grupo. Creo que son 7 o 8 alumnos que no tienen grupo. No han venido, no han reclamado nada, por lo tanto no sé en qué situación estarán. Tengo 7 alumnos que debían registrarse, pero nunca han dicho no estoy en lista. El primer día y el segundo día les hemos llamado lista, pero no se han aparecido. Entonces, no sé qué mala suerte, por qué no estarán viniendo, pero está el grupo 15 libre y hay un grupo donde falta uno y otro grupo también falta uno. Entonces, están cabal los estudiantes, los grupos, pero los estudiantes no hay, así que ustedes son testigos. Hemos creado los grupos siempre llamando a todos con las listas originales. Ahora, lo que interesa también, por ejemplo, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan, que ustedes tengan esa inquietud de aprender. Cuando diserte un grupo, yo voy a dar oportunidad. ¿Qué dicen los demás grupos? Aquel que haga preguntas va a tener aumento de punto, medio punto más por cada pregunta, eso ya iré viendo. Pero si no preguntan nada, si no dicen nada como ahora, entonces mantiene su nota nomás de práctica que ustedes van a tener. Pero si tienen el interés, están preguntando una cosa, o están criticando la historia clínica, o por qué no ha puesto tal cosa, o por qué no ha hecho tal otra cosa, entonces ahí se ve que el alumno conoce, se ve que el alumno está siguiendo la disertación, por lo tanto se le va a ir aumentando más puntaje. Ahora, en una misma clase puede preguntar varias veces, una misma disertación, o en cada disertación puede ir preguntando, no hay ningún problema, no hay ningún límite. Tenemos todo el tiempo del mundo para preguntar. Casi en 1 hora van a disertar sus compañeros, y si hay necesidad nos alargamos, media hora más, 1 hora más, no hay ningún inconveniente. La cuestión es que todo quede bien y ustedes salgan tranquilos y sin dudas. Que despejemos todas las dudas. Y otra cosa, tampoco no se confíen en la historia clínica, solamente apréndanse de memoria la historia clínica. Por ejemplo, puede ser que estén hablando de arcadas temporarias. Yo le diré, ¿cuáles son las características de la arcada temporaria? ¿Me puedes nombrar 5? ¿Me puedes hablar de la cronología? Yo estoy calificándoles lo mismo que hago en la parte clínica. Estoy haciendo una calificación de lo que han asimilado en la parte teórica y en la parte práctica ya están poniéndolo. Entonces, no se sorprendan.
Puedo preguntar cualquier cosa, por ejemplo, ¿por qué no le ha tomado tal índice? ¿Por qué no le ha hecho el índice de Pedro Mayoral Carpintero? ¿Por qué no le ha hecho el índice de Bogué? ¿Por qué no le ha hecho el índice del triángulo equilátero? Entonces, eso ya va de ustedes dependiendo del caso. No se vayan a molestar. De esa manera vamos a hacer y hemos hecho con el anterior grupo también. Lo que queremos es que ustedes conozcan por qué cosa se debe hacer, qué cosa no se debe hacer. ¿Está claro? Si no hay preguntas más, yo creo que quedamos acá. ¿Al grupo 1 y al grupo 2 siguen presentes? Sí, doctor. Sí, doctor. Para que un poco más tengan de tiempo, vamos a empezar las disertaciones el día lunes. ¿Les parece? ¿O no? ¿O quieren el viernes nomás ya? Está bien, El doctor. lunes, doctor. El lunes está bien. Está bien el lunes, doctor. Pues para que de esa manera vayan terminando con calma y el domingo ya hasta mediodía me manden. Me van a mandar por el eCampus, está en el eCampus habilitado. No quiero su presentación, lo que yo quiero es que me manden la historia clínica, que me manden las fotos, las extraorales, las intraorales y la panorámica. Eso es lo que quiero que me manden. Después su presentación, no, ustedes son libres de hacer como ustedes quieran. Lo que pasa es que es muy pesado la presentación y el eCampus solamente 20 megabytes recibe. Y muy rara vez se permite mandar algo más. No se puede más, ese es el tope, el límite que tiene. Entonces, vayan con cuidado y de esa manera vamos trabajando. Por favor, para el domingo mándenme ya los dos primeros, el primero y el segundo, y el martes ya envíenme el tercero y el cuarto. En cada clase vamos a ir viendo dos, nos va a alcanzar justo para terminar hasta el 16. Entonces, este viernes no estaríamos pasando clases. Dejamos para que vayan trabajando. Bueno, doctor, gracias. Gracias, doctor. Está bien, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Nada más, ¿no?